Siglo XVII, Europa, la historia real de Balak, el demonio que inspiró Denan y aterrorizó Europa durante siglos. En las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, oculto entre miles de manuscritos medievales cuidadosamente catalogados y sellados bajo llave, descansa uno de los textos más controvertidos de la historia de la demonología europea. Un grimorio que la Iglesia Católica intentó suprimir durante más de 400 años, pero que nunca logró destruir por completo. Su nombre, la Clavícula Salomonis, también conocida como la llave menor de Salomón. Este no es un libro de cuentos ni una leyenda urbana. Es un manuscrito real, documentado oficialmente en los archivos históricos de múltiples instituciones europeas, que describe con precisión escalofriante a 72 entidades demoníacas que, según las creencias medievales, habían sido conjuradas y posteriormente desterradas por el rey Salomón del Antiguo Testamento. Entre estos 72 nombres, uno destacaba por su naturaleza especialmente siniestra y su vinculación con tragedias que marcaron para siempre la historia de Europa. El espíritu número 62. El gran presidente del infierno. El demonio que gobierna 38 legiones de espíritus malignos. Su nombre, Balak. Lo que hace verdaderamente inquietante esta historia no es solamente la existencia documentada de estos antiguos textos en archivos públicos oficiales, sino el hecho indiscutible de que, durante siglos, eventos reales y trágicos ocurridos en pueblos y ciudades de toda Europa fueron atribuidos directamente a la influencia de esta entidad. Desapariciones masivas de niños que quedaron registradas en crónicas municipales. Tragedias colectivas documentadas por escribanos y cronistas medievales. Procesiones infantiles que terminaron en muerte y esclavitud, cuidadosamente archivadas por las autoridades de la época. Y lo más perturbador, testimonios oficiales de sacerdotes católicos que, a pesar de la prohibición expresa del Vaticano, guardaban estos grimorios en secreto y estudiaban sus rituales en la oscuridad de sus celdas monásticas. La historia de Balak no comienza en las pantallas de cine del siglo XXI. Comienza en el año 1577, cuando un médico holandés llamado Johan Guille publicó un tratado que cambiaría para siempre el estudio de la demonología en Europa. Guille era un hombre de ciencia reconocido, un médico respetado y, paradójicamente, uno de los primeros intelectuales en alzar la voz contra la brutal persecución de las llamadas brujas que asolaba el continente. Sin embargo, su obra más controvertida no fue una defensa de las acusadas de brujería, sino un catálogo detallado y meticuloso de las entidades demoníacas que, según las creencias de la época, habitaban entre el mundo de los vivos y el reino de las tinieblas. En su grimorio titulado Pseudomonarchia Daemonum, que significa la falsa monarquía de los demonios, Guille documentó exhaustivamente las características, poderes y apariencias de 69 entidades demoníacas. Este texto no era ficción literaria ni especulación teológica abstracta. Era considerado un manual práctico, una guía detallada que describía no solo a estas entidades, sino también los rituales precisos necesarios para invocarlas y, crucialmente, las fórmulas específicas para desterrarlas si un conjurador perdía el control durante el ritual. Entre todos los demonios catalogados por Guille, uno aparecía con el nombre de Balak. Las descripciones eran inquietantemente específicas. Una criatura con la apariencia inocente de un niño pequeño, pero con alas angelicales que ocultaban su verdadera naturaleza maligna. Montaba sobre un dragón de 2 cabezas y poseía el poder sobrenatural de localizar tesoros ocultos y controlar serpientes. Pero su habilidad más peligrosa, la que lo convertía en una amenaza particularmente insidiosa, era su capacidad para usar su apariencia infantil e inocente como disfraz, atrayendo a las víctimas desprevenidas hacia destinos terribles antes de que pudieran siquiera comprender el peligro real que enfrentaban. Guille había basado su trabajo en textos aún más antiguos, particularmente en un manuscrito conocido como el Liber Officiorum Spiritum, el libro de los oficios de los espíritus, donde esta misma entidad aparecía bajo los nombres alternativos de Cule y Doolas. La descripción de sus poderes y características era sorprendentemente consistente entre diferentes manuscritos, lo que sugería que estas no eran invenciones de un solo autor, sino tradiciones que habían sido transmitidas y documentadas a lo largo de generaciones. Décadas después de la publicación de Guille, apareció otra versión del grimorio, esta vez en lengua inglesa y con un nombre que resonaría a través de los siglos, The Lesser Key of Solomon, la llave menor de Salomón. Este texto, compilado a mediados del siglo XVII a partir de materiales que databan de varios siglos atrás, presentaba una descripción aún más detallada del demonio ahora identificado con el nombre que se haría famoso, Balak. El manuscrito inglés era explícito y directo en su descripción,
el espíritu 62 es Volak, o Balak, o Balu. Es un presidente poderoso y grande, y aparece como un niño con alas de ángel, montando sobre un dragón de 2 cabezas. Su oficio es dar respuestas verdaderas sobre tesoros ocultos, y decir dónde pueden verse las serpientes, las cuales traerá ante el exorcista sin que éste emplee fuerza o poder alguno. Gobierna 38 legiones de espíritus. Lo verdaderamente alarmante de estos textos no era simplemente que existieran como curiosidades históricas en polvorientos archivos. Era que estaban siendo activamente utilizados, estudiados, según numerosos testimonios de la época, empleados en rituales reales por personas que creían firmemente en su efectividad. Y lo más inquietante, la Iglesia Católica Romana, la institución más poderosa de Europa, estaba perfectamente al tanto de su existencia y había tomado medidas drásticas para intentar erradicarlos. En el año 1659, el Vaticano incluyó oficialmente la clavícula Salomonis en su Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos que la Iglesia actualizaba constantemente para proteger a los fieles de lo que consideraba textos heréticos y peligrosos. Este índice no era una simple sugerencia o recomendación pastoral. Era una prohibición formal, respaldada por la autoridad papal, que convertía la posesión o lectura de estos textos en un acto de herejía castigable con penas severas, incluyendo la excomunión y, en los casos más graves, la acusación ante los tribunales de la Inquisición. La justificación oficial del Vaticano era clara y categórica: estos grimorios no eran simplemente textos no religiosos, sino que eran activamente heréticos. Contradecían la doctrina católica, promovían prácticas ocultas prohibidas, lo más grave, sugerían que individuos ordinarios podían invocar y controlar entidades demoníacas sin la mediación de la Iglesia y sus sacramentos aprobados. Esto representaba un desafío directo a la autoridad eclesiástica y al monopolio de la Iglesia sobre todo lo relacionado con lo sobrenatural y lo espiritual. Sin embargo, a pesar de la prohibición papal y las amenazas de castigo severo, los grimorios continuaron circulando por toda Europa de manera clandestina. Y en un giro irónico que horrorizaba a los inquisidores, muchos de estos textos prohibidos fueron encontrados en posesión de los mismos sacerdotes católicos que supuestamente debían estar combatiéndolos. Registros históricos documentan numerosos casos de clérigos descubiertos con copias ocultas de la clavícula Salomonis en sus celdas monásticas o escondidas entre los volúmenes de sus bibliotecas personales. ¿Por qué hombres dedicados a Dios arriesgarían sus carreras, sus reputaciones y potencialmente sus vidas por poseer estos textos prohibidos? Las razones eran complejas y variadas, pero los documentos históricos sugieren varios factores. Algunos sacerdotes los estudiaban como parte de lo que consideraban su deber de comprender al enemigo espiritual para poder combatirlo más efectivamente. Otros sentían una fascinación intelectual por estos catálogos detallados de entidades demoníacas, viéndolos como complementos a sus estudios teológicos. Y había quienes, en la oscuridad y el secreto, creían genuinamente en el poder de estos rituales y buscaban emplearlo para sus propios fines, por muy pecaminosos que estos pudieran ser. La popularidad persistente de estos textos en toda Europa, a pesar de las prohibiciones eclesiásticas, creó una situación paradójica. Mientras la Iglesia públicamente condenaba estos grimorios como obras del diablo, privadamente reconocía su influencia generalizada y se veía obligada a formar exorcistas especializados que debían estudiar precisamente estos mismos textos prohibidos para poder identificar y combatir las manifestaciones demoníacas que supuestamente describían. Pero la verdadera pregunta que aterrorizaba tanto a las autoridades eclesiásticas como a las civiles no era simplemente si estos textos existían o quién los poseía. Era una pregunta mucho más inquietante, una pregunta cuya respuesta podía encontrarse en las crónicas históricas oficiales de pueblos y ciudades a lo largo y ancho de Europa medieval y renacentista. La pregunta era esta: ¿podía un demonio documentado en antiguos manuscritos como Balak, descrito con tanta precisión en múltiples fuentes históricas independientes, ser realmente responsable de tragedias humanas verificables y documentadas en archivos públicos oficiales? Y si la respuesta era afirmativa, ¿qué significaba eso para los miles de personas que, a lo largo de los siglos, habían desaparecido en circunstancias inexplicables, particularmente los niños, cuyas desapariciones masivas habían quedado registradas con fecha y hora en las crónicas municipales medievales? Estas preguntas no eran meramente académicas o teológicas. Eran urgentes y aterradoras porque, según documentos históricos verificables conservados en archivos públicos de múltiples ciudades europeas, ya había ocurrido algo terrible. 2 veces. 2 tragedias masivas que involucraban a cientos de niños.
Dos eventos que los cronistas medievales habían documentado meticulosamente. Dos catástrofes que, con el tiempo, serían atribuidas directamente a la influencia de Balak. La primera ocurrió en el año 1212. La segunda, en el año 1284. Y ambas permanecen, hasta el día de hoy, entre los misterios más inquietantes y mejor documentados de toda la Edad Media europea. En la primavera del año 1212, algo extraordinario y terrible comenzó a suceder simultáneamente en dos regiones distantes de Europa. En el norte de Francia, cerca de la pequeña aldea de Cloyes, y en Alemania, en los alrededores de la ciudad de Colonia, dos jóvenes pastores comenzaron a predicar un mensaje que encendería la imaginación de miles de personas y conduciría a una de las tragedias más documentadas y misteriosas de toda la Edad Media. Sus nombres eran Esteban de Cloyes y Nicolás de Colonia. Ambos eran adolescentes. Ambos afirmaban haber recibido visiones divinas. Y ambos convencerían a decenas de miles de niños, adolescentes y jóvenes adultos de abandonar sus hogares, sus familias y todo lo que conocían para emprender un viaje imposible hacia Tierra Santa, un viaje del que la mayoría nunca regresaría. Lo que siguió quedó registrado en más de 50 crónicas medievales diferentes, documentos históricos oficiales que han sobrevivido hasta nuestros días en archivos públicos de toda Europa. Estos no son rumores ni leyendas transmitidas oralmente. Son testimonios escritos por cronistas, monjes y escribanos que presenciaron los eventos o recogieron testimonios directos de quienes los vivieron. Y lo que documentaron fue tan inquietante que, con el paso de los siglos, algunos comenzarían a preguntarse si una fuerza sobrenatural, algo más allá de la comprensión humana, había estado manipulando estos eventos desde las sombras. Siglos después, cuando los estudiosos de la demonología comenzaron a examinar estos documentos históricos a la luz de los antiguos grimorios, notarían conexiones perturbadoras. Las características específicas de estos eventos, la forma en que los niños fueron aparentemente hechizados y conducidos a su destino, la naturaleza casi hipnótica de su devoción a líderes juveniles carismáticos, todo esto parecía coincidir inquietantemente con las descripciones medievales de Balak. Un demonio que tomaba la forma de un niño inocente para atraer a víctimas desprevenidas hacia destinos terribles. La historia comienza en Francia, en la región de Vendôme, durante las procesiones religiosas de la primavera de 1212. El Papa Inocencio III había llamado a los cristianos de toda Europa a rezar por la Iglesia española, amenazada por una invasión musulmana desde el norte de África. En Roma, el 16 de mayo, se organizaron procesiones masivas. Es altamente probable que procesiones similares se celebraran en Chartres el 20 de mayo de ese mismo año. Fue en este contexto de fervor religioso elevado cuando un joven pastor llamado Esteban de Cloyes comenzó a predicar. Esteban afirmaba que mientras cuidaba sus ovejas, Jesucristo se le había aparecido personalmente, disfrazado como un peregrino pobre, y le había entregado una carta sellada. El contenido de esta carta, según Esteban, era una orden divina. Debía liderar una cruzada de niños para recuperar Jerusalén de los musulmanes, no mediante la fuerza de las armas, sino a través de la pureza y la fe inocente de los jóvenes. El rey Felipe II de Francia, cuando fue informado de estas afirmaciones, desestimó al joven como un visionario delirante y le ordenó regresar a casa. Pero Esteban no obedeció. En cambio, comenzó una gira de predicación por toda la región, y lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los observadores contemporáneos. Miles de niños comenzaron a seguirlo. Las crónicas contemporáneas documentan que bajo el liderazgo de Esteban, los participantes franceses en lo que se conocería como la Cruzada de los Niños se reunieron en Saint-Denis, probablemente durante una feria anual conocida como la Feria Lendit, que se celebraba entre el 8 y el 24 de junio. Las estimaciones de la época sobre el tamaño del grupo de Esteban variaban dramáticamente, desde 15.000 hasta casi 30.000 personas. Lo más inquietante era la composición del grupo. La mayoría eran efectivamente niños y adolescentes, aunque también había adultos jóvenes, trabajadores urbanos e incluso algunas madres y ancianos. Los cronistas medievales enfatizaron repetidamente la prevalencia de jóvenes en el movimiento. Varios documentos históricos registran que algunos padres, desesperados, llegaron a encerrar a sus hijos en sus propias casas para evitar que se unieran a la procesión. Pero muchos niños escapaban de todos modos, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo o compulsión que superaba el amor y la obediencia hacia sus propias familias. Los gritos de guerra de estos jóvenes cruzados quedaron registrados en las crónicas: Señor Dios, levanta a la cristiandad, y Señor Dios, devuélvenos la verdadera cruz. Llevaban cruces,
estandartes y una convicción fanática de que Dios abriría las aguas del mar Mediterráneo ante ellos, permitiéndoles caminar hasta Jerusalén como los israelitas habían cruzado el Mar Rojo. Al mismo tiempo, en Alemania, eventos sorprendentemente similares se estaban desarrollando de manera independiente. Un pastor del Rin llamado Nicolás de Colonia también comenzó a predicar que había recibido visiones divinas. Portaba una cruz en forma de tau, similar a la letra T, que ondeaba como un estandarte mientras atraía seguidores. Nicolás afirmaba que un ángel le había ordenado liderar una cruzada, y que el mar se abriría ante ellos exactamente como había prometido el joven francés Esteban. Miles de personas, predominantemente jóvenes, comenzaron a reunirse en Colonia. Las fuentes históricas sugieren que decenas de miles respondieron al llamado. El grupo se dividió en dos contingentes que tomaron diferentes rutas a través de Suiza, cruzando los Alpes en dirección a Italia. Las crónicas documentan que el viaje fue brutal. 2 de cada 3 personas murieron durante la travesía de las montañas, víctimas del hambre, el agotamiento, la exposición al frío y las enfermedades. Aproximadamente 7.000 supervivientes del grupo alemán llegaron a Génova a finales de agosto de 1212. Inmediatamente marcharon hacia el puerto, donde esperaban presenciar el milagro prometido, que las aguas se dividirían ante ellos. Cuando el milagro no ocurrió, muchos quedaron devastados. La decepción fue tan profunda que numerosos participantes simplemente comenzaron el largo viaje de regreso a casa, derrotados y desilusionados. Mientras tanto, el grupo francés de Esteban había llegado a Marsella a finales de junio de 1212. También sobrevivían principalmente mendigando comida, y la vasta mayoría había abandonado la empresa, desanimada por las increíbles dificultades del viaje. Pero aquellos que permanecieron, los más devotos o quizás los más desesperados, estaban a punto de encontrar un destino aún más terrible que el hambre o el agotamiento. Según las crónicas históricas, 2 comerciantes franceses se acercaron a los jóvenes cruzados varados en Marsella. Sus nombres fueron registrados en los documentos como Hugo el Hierro y Guillermo de Posqueres, aunque algunas fuentes se refieren al segundo como Guillermo el Cerdo. Estos hombres hicieron una oferta aparentemente generosa. Proporcionarían transporte marítimo gratuito a cualquier niño que quisiera continuar el viaje hacia Tierra Santa. Lo que sucedió a continuación está documentado en múltiples fuentes históricas independientes y constituye uno de los actos de traición más monstruosos registrados en los archivos medievales. Los comerciantes no llevaron a los niños a Jerusalén. En cambio, los barcos navegaron directamente hacia Túnez, en el norte de África, donde los niños fueron vendidos como esclavos a comerciantes musulmanes. Algunos murieron en un naufragio frente a la isla de San Pietro, cerca de Cerdeña, durante una tormenta. Pero la mayoría fueron efectivamente esclavizados, desapareciendo en los mercados de esclavos del mundo islámico medieval. El número exacto de niños traicionados y vendidos como esclavos nunca se determinó con precisión, pero las estimaciones históricas sugieren que fueron cientos, posiblemente más de 1000. Muy pocos, si es que alguno, regresó alguna vez a Europa. La pregunta que aterrorizaba a los cronistas medievales, y que continúa desconcertando a los historiadores modernos, es cómo algo así pudo suceder. Cómo miles de niños fueron convencidos de abandonar todo lo que conocían basándose en las visiones de 2 adolescentes. ¿Qué clase de fuerza, psicológica o de otro tipo, podría haber ejercido tal poder sobre mentes tan jóvenes e impresionables? Los documentos históricos revelan detalles inquietantes. Los cronistas notaron repetidamente que los niños parecían estar bajo algún tipo de encantamiento. Familias enteras intentaban físicamente detener a sus hijos, pero los niños resistían con una fuerza y determinación que parecían sobrenaturales. Algunos padres informaron que sus hijos hablaban de voces que escuchaban, voces que les prometían gloria, salvación y milagros y solo seguían a los jóvenes líderes. Décadas después de los eventos, cuando los estudiosos comenzaron a compilar y analizar las crónicas de la Cruzada de los Niños, algunos notaron paralelos perturbadores con las descripciones demonológicas de Balak contenidas en los grimorios medievales. El demonio era descrito específicamente como una entidad que tomaba la forma de un niño angelical, que usaba apariencia inocente para atraer víctimas y que poseía un poder particular sobre los jóvenes y los vulnerables. Las características específicas coincidían de manera inquietante. Balak era conocido por su habilidad para controlar serpientes y, por extensión, para ejercer influencia sobre grandes grupos de personas, conduciéndolos como un pastor conduce a su rebaño. Los grimorios advertían que Balak no atacaba mediante fuerza bruta, sino mediante seducción, promesas y la manipulación de esperanzas y deseos.
Exactamente como los jóvenes líderes de la cruzada habían seducido a sus seguidores con promesas de milagros divinos y gloria eterna. Más perturbador aún, los textos demonológicos indicaban que Balak tenía una predilección particular por los niños, precisamente porque su inocencia y fe sincera los hacía más susceptibles a la manipulación. Y la tragedia de 1212 había involucrado casi exclusivamente a menores de edad, muchos de ellos niños pequeños que habían seguido ciegamente a líderes apenas mayores que ellos. ¿Fue la cruzada de los niños simplemente un caso de histeria colectiva religiosa, magnificada por las difíciles condiciones socioeconómicas de la época y la omnipresente propaganda de las cruzadas oficiales? ¿O había algo más, algo que los cronistas medievales, con su cosmovisión saturada de creencias en fuerzas sobrenaturales, habían percibido correctamente? Los documentos históricos no pueden responder definitivamente a estas preguntas. Pero lo que sí documentan, sin lugar a dudas, es que en el verano de 1212, miles de niños europeos desaparecieron. Muchos murieron. Muchos fueron esclavizados. Y muy pocos regresaron jamás a sus hogares. Las ciudades y pueblos de Francia y Alemania quedaron marcados por la tragedia. Las familias nunca olvidarían el verano en que sus hijos simplemente se fueron, siguiendo a líderes carismáticos hacia destinos que prometían milagros pero entregaban solo muerte y esclavitud. Y lo más inquietante de todo, esto no sería la última vez que una tragedia masiva involucrando la desaparición misteriosa de niños quedaría registrada en los archivos históricos europeos. 72 años después, en el año 1284, algo igualmente inexplicable y aterrador sucedería en un pequeño pueblo alemán llamado Amelín. Un evento que los lugareños documentarían meticulosamente. Un evento que nunca olvidarían. Un evento que, con el tiempo, también sería asociado con el mismo nombre demoníaco que había sido susurrado en conexión con la cruzada de los niños. Balak. Y esta vez, el demonio no necesitaría ejércitos de jóvenes cruzados ni largos viajes a través de Europa. Esta vez, en un solo día, en un solo pueblo, 130 niños desaparecerían sin dejar rastro. Y nunca, jamás, serían vistos de nuevo. En la fachada de una antigua casa en el pueblo de Amelín, Alemania, una casa conocida hasta el día de hoy como la Rattenfängeraus, la casa del cazador de ratas, existe una inscripción que ha permanecido visible durante más de 400 años. Las palabras están grabadas en bajo alemán medieval, desgastadas por el tiempo pero aún legibles. Y lo que dicen es esto. Anno 1284, am Dage Johannis et Pauli war der 26 de junio, dort scheinen Piper mit Jährlich Farbe bekledet gewesen, 130 Kinder verledet binnen Hamel geboren, Calvarie Biden Koppen Verloren. En castellano moderno, la inscripción significa, en el año 1284, el día de los santos Juan y Pablo, el 26 de junio, 130 niños nacidos en Amelín fueron seducidos por un flautista vestido de muchos colores hacia el Calvario cerca del Koppen, y allí se perdieron. Esta no es una leyenda de hadas ni un cuento folclórico embellecido con el paso de los siglos. Es un registro histórico oficial, una inscripción pública que documenta un evento real que traumatizó tan profundamente a la ciudad de Amelín que sus ciudadanos se aseguraron de que nunca fuera olvidado. Y no es la única evidencia. Existen múltiples documentos históricos independientes, conservados en archivos públicos oficiales, que confirman que algo terrible sucedió en ese pueblo alemán en ese día específico de verano. Lo que hace que este evento sea particularmente inquietante no es solo la pérdida masiva y repentina de tantos niños en un solo día. Es la naturaleza inexplicable de su desaparición. Es el hecho de que, a pesar de búsquedas exhaustivas que duraron años, ninguno de esos 130 niños fue jamás encontrado. Es que sus cuerpos nunca aparecieron. Es que no existió rescate, ni demanda, ni explicación racional alguna que pudiera dar sentido a lo sucedido. Y es el detalle más perturbador de todos, la descripción del flautista, el hombre misterioso que supuestamente los condujo a su destino. Un hombre joven descrito como extraordinariamente atractivo, vestido con ropas de colores brillantes y múltiples, que tocaba una flauta de plata y poseía un magnetismo tan poderoso que los niños lo seguían como hipnotizados, incapaces de resistir su llamado. Décadas después de los eventos de Amelín, cuando los eruditos en demonología comenzaron a examinar las crónicas históricas a la luz de los antiguos grimorios, notarían que esta descripción coincidía inquietantemente con las características atribuidas a Balak. Una entidad que adoptaba formas seductoras y atractivas, que ejercía un control casi hipnótico sobre las mentes jóvenes y que podía conducir a grupos enteros de víctimas hacia destinos terribles sin necesidad de fuerza física.
La historia documentada de Amelín comienza no con la desaparición de los niños, sino con una plaga de ratas que había infestado el pueblo. Era el año 1284, y Amelín, como muchas ciudades medievales sin sistemas de saneamiento modernos, sufría periódicamente de infestaciones severas de roedores. Las ratas estaban en todas partes, en los graneros devorando el grano almacenado, en las panaderías contaminando el pan, en las casas invadiendo cada rincón, e incluso en las cunas mordiendo a los bebés mientras dormían. Los ciudadanos de Amelín estaban desesperados. Los gatos del pueblo no podían controlar la población de ratas, que se reproducía más rápido de lo que podía ser exterminada. Las trampas eran ineficaces. Los venenos mataban algunas ratas pero envenenaban también el suministro de agua y alimentos. La situación se estaba volviendo insostenible, y el burgomaestre del pueblo, el funcionario municipal de mayor rango, enfrentaba una presión creciente de los ciudadanos para encontrar una solución. Fue en este contexto de crisis cuando, según las crónicas, apareció el extraño. Las descripciones varían ligeramente entre diferentes fuentes, pero los elementos centrales son notablemente consistentes. Un hombre joven, de unos 30 años de edad según el manuscrito de Luneburgo, extraordinariamente apuesto, vestido con ropas de colores vibrantes y variados que inmediatamente llamaban la atención. Portaba una flauta de plata y se presentó ante el burgomaestre con una propuesta audaz. Él podría eliminar todas las ratas del pueblo mediante su música, y lo haría a cambio de un pago de 1000 guildes, una suma considerable para la época. El burgomaestre, desesperado y escéptico a partes iguales, aceptó la oferta. Después de todo, razonó, si el extraño fallaba, simplemente podría negarse a pagar. No tenía nada que perder y potencialmente todo que ganar. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en múltiples crónicas contemporáneas y posteriores. El flautista comenzó a tocar su instrumento mientras caminaba por las calles de Amelín. La música que producía era descrita como extraña, encantadora, irresistible. Y entonces, para el asombro de todos los testigos, las ratas comenzaron a emerger. De los sótanos, de las alcantarillas, de los graneros, de cada grieta y rincón del pueblo, las ratas salieron en masa, siguiendo al flautista como en trance. El extraño condujo esta procesión de roedores directamente al río Huese, que fluía junto al pueblo. Las ratas lo siguieron hasta el agua y se ahogaron en masa. Miles de ratas, posiblemente decenas de miles, perecieron ahogadas en el río aquel día. El problema de la infestación fue resuelto en cuestión de horas mediante un método que parecía más magia que ciencia. El flautista regresó al burgomaestre para reclamar su pago prometido. Pero aquí la historia toma su giro más oscuro. El burgomaestre, viendo que las ratas ya estaban muertas y que el extraño era solo un hombre solo sin ejército ni poder político, se negó a pagar la suma completa. Algunas versiones dicen que ofreció solo 50 guildes en lugar de 1000. Otras crónicas sugieren que se negó a pagar absolutamente nada, alegando que el flautista mismo había traído las ratas como parte de un esquema de extorsión. El flautista, según los documentos, se enfureció. Advirtió al burgomaestre que lamentaría su traición. Y luego, sin más palabras, abandonó el pueblo. Los ciudadanos de Amelín, aliviados de estar libres de las ratas y convencidos de que se habían librado también de pagar una suma exorbitante, creyeron que el asunto había terminado. Estaban terriblemente equivocados. El 26 de junio de 1284, día de la festividad de los santos Juan y Pablo, el flautista regresó a Amelín. Era domingo, y la mayoría de los adultos estaban en la iglesia asistiendo a la misa matinal. El extraño apareció en la plaza del pueblo y, una vez más, comenzó a tocar su flauta. Pero esta vez la melodía era diferente. Era más dulce, más seductora, más irresistiblemente encantadora. Y esta vez, no fueron las ratas las que respondieron a su llamado. Fueron los niños. Desde todas las casas del pueblo, los niños comenzaron a salir. Niños pequeños que apenas sabían caminar. Adolescentes. Bebés que gateaban detrás de sus hermanos mayores. Según las crónicas, los niños parecían estar en trance, sus ojos vidriosos, sus expresiones vacías, moviéndose como sonámbulos hacia la fuente de aquella música hipnótica. Algunos padres que no habían ido a la iglesia intentaron detenerlos, agarrándolos físicamente, pero los niños se resistían con una fuerza sorprendente, luchando por liberarse y unirse a la procesión. El flautista comenzó a caminar, alejándose del centro del pueblo. Y detrás de él, como un río humano de juventud inocente, lo seguían todos los niños de Amelín. La procesión se movía hacia el este, hacia las colinas que rodeaban el pueblo,
específicamente hacia una elevación conocida como el Koppen o Koppenberg. Cuando los adultos salieron de la iglesia y descubrieron lo que estaba sucediendo, el horror fue indescriptible. Las madres corrieron frenéticamente por las calles buscando a sus hijos. Los padres montaron a caballo para perseguir la procesión. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegaron a las afueras del pueblo, el flautista y los niños habían desaparecido. Las búsquedas comenzaron de inmediato y continuaron durante días, semanas, meses. Se registraron las colinas, los bosques, las cuevas. Se enviaron mensajeros a pueblos vecinos preguntando si alguien había visto una procesión de niños. Se ofrecieron recompensas por cualquier información. Pero no se encontró absolutamente nada. Ni un solo niño. Ni un solo cuerpo. Ni una sola pista creíble sobre qué había sucedido con ellos. El manuscrito de Luneburgo, escrito aproximadamente entre 1430 y 1450, proporciona la descripción más detallada que ha sobrevivido. Aquí sigue una maravilla admirable que aconteció en la ciudad de Amelín en la diócesis de Minden, en el año de nuestro Señor 1284, en la fiesta de los santos Juan y Pablo. Un cierto joven de 30 años de edad, apuesto y bien vestido, de modo que todos quienes lo vieron lo admiraron por su apariencia, cruzó los puentes y entró a la ciudad por la puerta oeste. Entonces comenzó a tocar por toda la ciudad una flauta de plata de la más magnífica clase. Todos los niños que oyeron su flauta, en número de 130, lo siguieron hasta la puerta este y fuera de la ciudad hasta el llamado lugar de ejecución o calvario. Allí procedieron a desvanecerse, de modo que no se encontró rastro de ellos. Las madres de los niños corrieron de ciudad en ciudad, pero no encontraron nada. Esta crónica es particularmente valiosa porque fue escrita cuando todavía vivían personas cuyas abuelas y abuelos habían sido testigos directos del evento o habían conocido a los supervivientes. No es una leyenda distante sino un testimonio histórico relativamente cercano a los hechos. Pero hay más evidencia documental. Los propios archivos municipales de Amelín contienen una entrada escalofriante. En el año 1384, exactamente 100 años después de la desaparición, el escribano municipal registró: han pasado 100 años desde que nuestros niños se fueron. Esta no es una referencia literaria o alegórica. Es un registro oficial en los archivos de la ciudad, documentando que la comunidad recordaba colectivamente la fecha exacta de una tragedia que había definido su historia. Más evidencia proviene de una vidriera que fue instalada en la iglesia del mercado de Amelín alrededor del año 1300. La vidriera representaba al flautista conduciendo a los niños fuera del pueblo. Aunque la vidriera original fue destruida en 1660, múltiples testimonios escritos describen su contenido antes de su destrucción. Significativamente, esta vidriera no incluía ninguna representación de ratas. Era exclusivamente sobre los niños desaparecidos, lo que sugiere que la comunidad consideraba esa pérdida, más que el problema de las ratas, como el evento verdaderamente traumático que necesitaba ser conmemorado. En 1556, cuando se construyó un nuevo portal en las murallas de la ciudad, se agregó otra inscripción. En el año 1556, 272 años después de que el mago condujo a 130 niños fuera de la ciudad, este portal fue erigido. La persistencia de estas memorias oficiales, la consistencia de las cifras mencionadas y la naturaleza específica de los detalles, todo apunta a que algo real y traumático efectivamente ocurrió en Amelín en 1284. ¿Pero qué exactamente? Las teorías han abundado durante siglos. Algunos historiadores sugieren que los niños fueron víctimas de una enfermedad epidémica, posiblemente tifus murino transmitido por ratas, y que fueron enterrados en una fosa común que luego se perdió de los registros. Otros proponen que los niños fueron reclutados o secuestrados para participar en otra cruzada de niños o para colonizar territorios del este europeo. Hay quienes especulan sobre un deslizamiento de tierra que podría haber sepultado a los niños en una cueva. Ninguna de estas teorías explica satisfactoriamente todos los elementos de la historia documentada. ¿Por qué solo niños? ¿Por qué exactamente 130? ¿Por qué en un solo día específico? ¿Y cómo podría una fosa común, un accidente geológico, o un reclutamiento militar pasar completamente desapercibido en una comunidad pequeña donde todos se conocían? Es en este contexto de misterio histórico irresuelto que algunos eruditos comenzaron a notar los paralelos inquietantes con las descripciones demonológicas de Balak. El demonio de los grimorios medievales era descrito como una entidad que adoptaba formas juveniles y atractivas, que ejercía un poder hipnótico particular sobre los niños.
que podía conducir a grupos enteros de víctimas sin necesidad de fuerza física, y que, según los textos más antiguos, tenía una afinidad particular por las desapariciones masivas. Las similitudes entre los eventos de Amelín y la descripción tradicional de Balak son notables. El flautista era descrito como un joven atractivo con vestimenta colorida, exactamente como los grimorios describían la forma preferida de Balak, un niño angelical con alas coloridas montando un dragón. La música del flautista ejercía un control casi sobrenatural sobre quienes la escuchaban, similar al poder de seducción atribuido a Balak. Los niños seguían al flautista como en trance, incapaces de resistir, exactamente como las víctimas de Balak eran descritas como impotentes ante su influencia. Y existe otro detalle perturbador. Los textos demonológicos especificaban que Balak tenía poder sobre las serpientes y, por extensión, sobre las ratas, ya que en la simbología medieval las ratas eran frecuentemente asociadas con serpientes como criaturas del diablo. El flautista de Amelín había demostrado primero su poder sobre las ratas antes de ejercerlo sobre los niños, exactamente como uno esperaría si la entidad fuera efectivamente Balak, demostrando el alcance completo de sus capacidades. Más inquietante aún, el número 130 tiene significado en la numerología medieval asociada con la demonología. Los estudiosos de lo oculto notaron que 130 es el producto de 13 multiplicado por 10, y el número 13 era considerado particularmente significativo en rituales demoníacos, mientras que 10 representaba la completitud o totalidad. Algunos interpretaron esto como una señal de que la desaparición no fue accidental sino ritualmente significativa. La ciudad de Amelín nunca se recuperó completamente del trauma. Existe hasta el día de hoy una calle en el pueblo llamada Bungelosenstraße, que significa calle sin tambores o calle sin música. Según la tradición local que ha persistido durante más de 700 años, no se permite tocar música ni bailar en esa calle porque fue el último lugar donde los niños fueron vistos antes de desaparecer. Esta prohibición no escrita es respetada incluso en el siglo XXI por los residentes locales, un testimonio extraordinario de cuán profundamente el evento traumatizó a la comunidad. Los registros parroquiales y los archivos genealógicos de Amelín muestran un vacío demográfico notable en la generación que habría alcanzado la mayoría de edad en las décadas posteriores a 1284. La población del pueblo disminuyó significativamente y tardó generaciones en recuperarse. Múltiples líneas familiares terminaron abruptamente ese año, sin descendientes que continuaran el apellido. Pero quizás el testimonio más inquietante de todos proviene de los pocos niños que no desaparecieron aquel día. Según las crónicas, 2 o 3 niños se quedaron atrás y posteriormente pudieron contar lo que habían presenciado. Las versiones varían: uno era cojo y no pudo seguir el ritmo de la procesión. Otro era sordo y no pudo escuchar la música hipnótica. Un tercero era ciego y no pudo ver hacia dónde iban los demás. Estos niños sobrevivientes reportaron que el flautista había conducido al grupo hacia una montaña. Algunos testimonios mencionan que una puerta o abertura apareció en la ladera de la montaña, que el flautista y todos los niños entraron, y que la montaña se cerró detrás de ellos, dejando solo roca sólida sin ninguna entrada visible. Otros testimonios sugieren que los niños fueron conducidos a través de un túnel o cueva que luego no pudo ser localizada. Estas descripciones de puertas que aparecen y desaparecen, de montañas que se abren y cierran, de pasajes a otros reinos o dimensiones, eran elementos comunes en las descripciones medievales de encuentros demoníacos. Los grimorios advertían que entidades como Balak podían abrir portales temporales entre el mundo mortal y reinos infernales, portales que se cerraban sin dejar rastro físico. ¿Fue la desaparición de los niños de Amelín un fenómeno natural que fue malinterpretado a través de la lente de las creencias sobrenaturales medievales? ¿O hubo algo genuinamente inexplicable, algo que trascendía la comprensión racional, algo que los ciudadanos de Amelín habían percibido correctamente como una manifestación de fuerzas demoníacas? Los documentos históricos no pueden responder definitivamente a estas preguntas. Pero lo que sí confirman, más allá de toda duda razonable, es que en el 26 de junio de 1284, 130 niños desaparecieron del pueblo de Amelín en circunstancias que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Que esta desaparición fue lo suficientemente traumática como para que la comunidad la documentara obsesivamente durante siglos. Y que ninguno de esos niños fue jamás encontrado. 72 años después de la Cruzada de los Niños de 1212. 72 años, un número que coincide con el número exacto de demonios listados en el Grimorio de Salomón. Y Balak era el espíritu número 62 de esos 72.
Las conexiones numerológicas podrían ser mera coincidencia. Pero para los demonólogos medievales que estudiaban estos eventos, las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Dos tragedias masivas involucrando niños. Ambas caracterizadas por líderes juveniles o figuras seductoras que ejercían control hipnótico. Ambas resultando en desapariciones masivas sin explicación satisfactoria. Y ambas, con el tiempo, atribuidas al mismo nombre demoníaco. Balak. Un nombre que, en los siglos venideros, resonaría en los pasillos oscuros de monasterios y catedrales, susurrado por exorcistas y demonólogos que creían haber identificado a uno de los enemigos más peligrosos y antiguos de la humanidad. Un demonio que no atacaba con garras y fuego, sino con seducción y música. Un demonio cuya arma más poderosa no era el terror directo, sino la capacidad de hacer que las víctimas siguieran voluntariamente hacia su propia destrucción. Y esta entidad, según los grimorios prohibidos que circulaban clandestinamente por toda Europa, aún estaba activa. Aún buscaba víctimas. Aún esperaba el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Lo que nadie en la Europa medieval podía imaginar era que, más de 700 años después, en el siglo XX, este mismo nombre resurgiría en circunstancias igualmente inquietantes. Que investigadores paranormales modernos reportarían encuentros con una entidad que se identificaba como Balak. Y que, finalmente, en el siglo XXI, la historia de este antiguo demonio capturaría la imaginación del mundo entero a través del cine, recordándole a una nueva generación que algunas leyendas oscuras tienen raíces en tragedias históricas reales que nunca fueron completamente comprendidas ni resueltas. En el año 1659, en el corazón mismo del Vaticano, en las cámaras privadas donde los cardenales más poderosos de la Iglesia Católica deliberaban sobre asuntos de doctrina y herejía, se tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de la demonología europea. La Congregación del Índice, el organismo eclesiástico responsable de identificar y prohibir textos considerados peligrosos para la fe, agregó oficialmente un nuevo título a su Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos que había sido establecida por el Papa Pablo IV un siglo antes. El libro en cuestión era la Clavícula Salomonis, la llave menor de Salomón, junto con todos sus manuscritos relacionados y variantes conocidas. El decreto papal era inequívoco. Cualquier católico que poseyera, leyera o distribuyera este texto enfrentaría la excomunión inmediata y, en casos graves, podría ser entregado a los tribunales de la Inquisición para interrogatorio y posible ejecución. La justificación oficial era clara y documentada en los archivos vaticanos que sobreviven hasta nuestros días. Estos grimorios no eran simplemente textos erróneos o mal informados. Eran activamente heréticos. Contradecían la doctrina católica al sugerir que individuos sin ordenación sacerdotal podían invocar, controlar y desterrar entidades demoníacas. Implicaban que existía un conocimiento oculto, un poder esotérico, que operaba fuera de los sacramentos y la autoridad de la Iglesia. Y lo más peligroso de todo, estos textos proporcionaban instrucciones detalladas, paso a paso, sobre cómo realizar estos rituales prohibidos. Pero la prohibición papal tuvo un efecto completamente opuesto al que la Iglesia había pretendido. En lugar de erradicar estos textos, la prohibición simplemente los hizo más valiosos, más codiciados, más fascinantes. Copias manuscritas de los grimorios comenzaron a circular en el mercado negro literario de Europa, vendidas a precios exorbitantes a coleccionistas nobles, académicos curiosos y, lo más irónico de todo, a los mismos sacerdotes católicos que supuestamente debían estar combatiéndolos. Lo que la Iglesia no anticipó, o quizás no quiso admitir públicamente, era que estos textos ya estaban profundamente arraigados en la cultura intelectual europea. Durante más de un siglo antes de la prohibición oficial, copias de la Clavícula Salomonis habían estado circulando libremente entre eruditos, médicos, astrónomos y alquimistas. El grimorio se había convertido en una especie de enciclopedia demonológica de referencia, consultada no solo por ocultistas sino también por teólogos que buscaban comprender mejor al enemigo espiritual que la Iglesia afirmaba estar combatiendo. La historia de cómo estos grimorios se propagaron por Europa es, en sí misma, una narrativa fascinante que revela las profundas contradicciones en la actitud medieval y renacentista hacia el conocimiento prohibido. Y en el centro de esta historia está el nombre que aparecía una y otra vez en los textos: Balak, el espíritu 62, el gran presidente del infierno, el demonio que supuestamente había sido responsable de las tragedias de 1212 y 1284. Los orígenes de la Clavícula Salomonis se pierden en la antigüedad. El texto afirma ser una transcripción de conocimientos transmitidos por el rey Salomón del Antiguo Testamento,
quien, según la tradición bíblica apócrifa, había recibido de Dios el poder de controlar demonios y espíritus. Esta asociación con una figura bíblica proporcionaba al grimorio una pátina de legitimidad religiosa, aunque irónicamente la Biblia misma no contiene ninguna referencia a Salomón controlando 72 demonios específicos. Los estudiosos modernos han rastreado los orígenes del texto hasta aproximadamente el siglo XIV o XV en Italia, basándose en análisis lingüísticos y referencias internas en los manuscritos más antiguos que han sobrevivido. Pero el grimorio claramente incorporaba material de fuentes mucho más antiguas, posiblemente datando hasta la antigüedad grecorromana tardía, con influencias de la cábala judía y textos mágicos musulmanes medievales. La versión más influyente del grimorio, la que finalmente llevaría el nombre de Balak a la conciencia europea, fue compilada a mediados del siglo XVII. Esta versión en inglés medio, titulada The Lesser Key of Solomon, era una obra masiva dividida en 5 libros separados, cada uno tratando diferentes aspectos de la magia ritual y la invocación demoníaca. El primero y más famoso de estos libros era el Ars Goetia, que listaba y describía en detalle a los 72 demonios principales, incluyendo sus nombres, apariencias, poderes, el número de legiones demoníacas que comandaban, y los sellos o símbolos específicos que debían dibujarse para invocarlos de manera segura. El Ars Goetia era extraordinariamente específico en sus descripciones. No era un texto vago o alegórico. Proporcionaba detalles precisos sobre cada demonio como si fueran entradas en una enciclopedia zoológica de entidades sobrenaturales. La entrada para Balak, identificado como el espíritu número 62 en la jerarquía infernal, ocupaba varios párrafos y proporcionaba información que cualquier invocador necesitaría conocer antes de intentar contactar con esta entidad. Según el Ars Goetia, Balak ostentaba el título de presidente, que en la jerarquía demoníaca descrita por el grimorio era un rango extremadamente alto, superado solo por reyes, duques y príncipes. Como presidente, Balak comandaba 38 legiones de espíritus demoníacos menores, aunque algunos manuscritos citaban 30 o 27 legiones dependiendo de la fuente. Cada legión, según la numerología medieval, consistía en aproximadamente 6.666 demonios individuales, lo que significaba que Balak controlaba directamente a más de 250.000 entidades demoníacas. Su apariencia descrita era específica e inquietante: un niño pequeño con alas como las de un halcón gerifalte, el ave de presa más grande de Europa, montado sobre un dragón de 2 cabezas. La imagen de un niño inocente combinada con atributos claramente malignos, el dragón bicéfalo, era deliberadamente perturbadora y servía como advertencia a cualquier invocador de que la apariencia engañosa era precisamente la estrategia principal de Balak. Los poderes atribuidos a Balak eran igualmente específicos. Su oficio, como lo llamaba el grimorio, era proporcionar respuestas verdaderas sobre la ubicación de tesoros ocultos. Podía señalar dónde se encontraban serpientes, tanto literales como metafóricas, y tenía el poder de traer estas serpientes ante el invocador sin que éste necesitara emplear fuerza o coerción alguna. Esta última capacidad era particularmente significativa porque implicaba que Balak poseía un control total sobre estas criaturas, que ellas lo obedecían voluntariamente, exactamente como los niños de Amelín habían seguido voluntariamente al flautista. Pero el grimorio también incluía advertencias explícitas. Balak era descrito como extremadamente peligroso para invocadores inexpertos o indignos. Aunque técnicamente estaba obligado a obedecer a quien lo invocara correctamente usando el sello apropiado y las palabras de poder adecuadas, Balak era conocido por buscar constantemente maneras de torcer las instrucciones del invocador o de encontrar lagunas en los términos del pacto ritual. Y si el invocador cometía un error en el ritual, si fallaba en dibujar el círculo protector correctamente o si pronunciaba mal una sola palabra de los encantamientos en latín, hebreo o griego que el grimorio especificaba, Balak quedaría libre para actuar según su propia voluntad maligna. El grimorio proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo protegerse durante una invocación de Balak. El invocador debía estar de pie dentro de un círculo de protección cuidadosamente dibujado, inscrito con símbolos específicos y nombres de poder de ángeles protectores. Debía portar amuletos bendecidos y empuñar una vara ritual construida según especificaciones precisas. Debía ayunar durante 3 días antes del ritual y purificarse mediante abluciones rituales. Y, crucialmente, debía estar en un estado de gracia espiritual, libre de pecado mortal, para que las protecciones divinas invocadas en el ritual fueran efectivas. Estas instrucciones elaboradas no eran meramente supersticiones pintorescas.
Reflejaban una creencia genuina y profunda de que se estaba tratando con fuerzas reales y extremadamente peligrosas. Los autores del grimorio no estaban escribiendo ficción de entretenimiento. Creían firmemente que estaban documentando procedimientos que literalmente funcionaban, que realmente invocaban entidades demoníacas reales, y que estas entidades representaban amenazas genuinas para la vida, la cordura y la salvación eterna del invocador. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Múltiples documentos históricos, incluidos registros de juicios de la Inquisición conservados en archivos públicos, confirman que personas reales intentaron estos rituales. No eran solo charlatanes o farsantes. Muchos eran individuos educados, incluyendo médicos, académicos y, más sorprendentemente, sacerdotes ordenados de la Iglesia Católica. Los archivos de la Inquisición española, portuguesa e italiana contienen docenas de casos documentados de clérigos acusados de poseer y utilizar grimorios prohibidos. Uno de los casos más notorios involucró al padre Urbain Grandier en Francia en el año 1634. Aunque Grandier fue finalmente ejecutado acusado de causar una posesión demoníaca masiva en un convento de monjas en Loudun, los documentos del juicio revelan que se encontraron en su poder múltiples textos de magia ritual, incluyendo copias de la Clavícula Salomonis. En Italia, en el año 1692, un sacerdote llamado don Francesco María Guaso fue juzgado por la Inquisición después de que se descubriera que había estado realizando rituales de invocación demoníaca utilizando instrucciones de grimorios prohibidos. Los documentos del tribunal, conservados en los archivos de la Inquisición en Roma, incluyen transcripciones detalladas de su interrogatorio bajo tortura, donde admitió haber intentado específicamente invocar a Balak buscando conocimiento sobre la ubicación de un tesoro supuestamente enterrado en las ruinas de una villa romana antigua. Lo más perturbador de estas confesiones no era simplemente que los sacerdotes habían intentado estos rituales, sino que muchos de ellos afirmaban que los rituales habían funcionado. Bajo tortura, varios confesaron haber visto manifestaciones, haber escuchado voces, haber experimentado fenómenos que no podían explicar mediante causas naturales. Por supuesto, las confesiones obtenidas bajo tortura son notoriamente poco confiables, pero la consistencia de ciertos detalles a través de múltiples casos separados era inquietante. Don Francesco María Guaso, por ejemplo, describió haber visto aparecer dentro del círculo de invocación una forma nebulosa que gradualmente tomó la apariencia de un niño con rasgos angelicales. Dijo que el niño le habló con una voz que resonaba como si vinieran múltiples voces hablando al unísono, y que la entidad se identificó como Balak, presidente y señor de las serpientes. Guaso afirmó que la entidad le ofreció conocimiento a cambio de un servicio no especificado que el sacerdote debería realizar en el futuro, y que cuando Guaso se negó, la aparición se transformó en algo monstruoso que intentó romper el círculo de protección antes de desvanecerse. ¿Eran estas experiencias alucinaciones inducidas por ayuno prolongado, privación del sueño y expectativas psicológicas? ¿Eran episodios psicóticos genuinos? ¿O, como los propios participantes creían, eran encuentros reales con entidades demoníacas? Los documentos históricos no pueden responder definitivamente a estas preguntas, pero confirman que personas educadas y racionales de la época creían estar experimentando algo real y aterrador. La respuesta de la Iglesia a estos casos fue compleja y contradictoria. Por un lado, la posesión de grimorios era oficialmente un delito grave que podía resultar en excomunión o incluso ejecución. Por otro lado, la Iglesia reconocía la necesidad de que sus propios exorcistas estudiaran estos mismos textos para poder identificar y combatir manifestaciones demoníacas. Esta contradicción creó una situación absurda donde ciertos sacerdotes tenían permiso oficial para estudiar textos que otros sacerdotes podían ser ejecutados por poseer. En el año 1661, el Papa Alejandro VII emitió una bula papal que intentaba clarificar esta situación. El decreto especificaba que solo exorcistas oficialmente designados por sus obispos tenían permiso para poseer y estudiar grimorios demonológicos, y solo con el propósito de comprender mejor al enemigo espiritual. Todos los demás católicos que poseyeran estos textos serían considerados culpables de herejía. Además, incluso los exorcistas autorizados debían mantener estos libros bajo llave y no permitir que nadie más los leyera. Pero esta política tuvo consecuencias no previstas. Creó efectivamente una clase de élite eclesiástica que poseía conocimiento prohibido, conocimiento que les daba un poder y estatus especial dentro de la jerarquía de la Iglesia. Los exorcistas se convirtieron en figuras misteriosas y algo temidas, hombres que caminaban la línea delgada entre lo sagrado y lo profano, que leían textos satánicos para poder combatir a Satanás,
que conocían los nombres y los poderes de los demonios con una familiaridad que a otros sacerdotes les parecía inquietante. Algunos de estos exorcistas dejaron sus propios escritos, documentos fascinantes que han sobrevivido en archivos eclesiásticos. Uno de los más notables fue el padre Sébastien Michaelis, un exorcista dominico francés activo a principios del siglo XVII. En su tratado Histoire admirable de la Péchenet conversión de un penitente, publicado en 1613, Michaelis documentó en detalle sus experiencias realizando exorcismos, incluyendo información que supuestamente obtuvo directamente de demonios durante sesiones de posesión. Michaelis afirmaba que durante un exorcismo particularmente prolongado de una monja llamada Madeleine de Mandolx, la entidad demoníaca que la poseía se identificó como parte de las legiones de Balak. Según el registro de Michaelis, el demonio, cuando fue forzado mediante los rituales del exorcismo a decir la verdad, confirmó que Balak era efectivamente el presidente responsable de las desapariciones de niños en Amelín y que su método preferido de operación era la seducción y el engaño más que la fuerza directa. Este testimonio, registrado oficialmente en los archivos de la Orden Dominica, fue tomado muy seriamente por las autoridades eclesiásticas de la época. No lo consideraban ficción o invención del padre Michaelis. Lo trataban como inteligencia genuina obtenida del enemigo bajo circunstancias extraordinarias. Y esta información fue compartida discretamente entre exorcistas de toda Europa, formando parte de lo que podría llamarse una red de intercambio de información demonológica. Mientras tanto, fuera de los círculos eclesiásticos, los grimorios continuaban circulando y ganando popularidad. Durante el siglo XVIII, hubo un boom particular en la producción de grimorios baratos en Francia. Imprentas clandestinas producían versiones simplificadas y traducidas de la clavícula Salomonis, vendiéndolas a precios accesibles a cualquiera que estuviera interesado. Estas versiones populares a menudo incluían ilustraciones de los demonios, grabados en madera que mostraban a Balak y otras entidades en formas grotescas diseñadas para ser simultáneamente fascinantes y aterradoras. Estas ediciones francesas baratas del siglo XVIII se exportaron ampliamente a las colonias francesas en el Caribe, particularmente a Haití. Allí, los grimorios se fusionaron con tradiciones religiosas africanas traídas por esclavos, creando sincretismos únicos donde los demonios europeos de los grimorios fueron incorporados a panteones de vodú. Balak, en particular, fue identificado con ciertos loa o espíritus del vodú haitiano asociados con la muerte de niños y la pérdida prematura. Esta difusión transatlántica de conocimiento demonológico europeo creó nuevas manifestaciones culturales del miedo a Balak. En el Haití del siglo XIX, había Hungans, sacerdotes de vodú, que afirmaban poder invocar y controlar a Balak mediante rituales que combinaban elementos de los grimorios europeos con prácticas africanas tradicionales. Algunos de estos rituales supuestamente se realizaban para propósitos protectores, para defenderse contra la influencia maligna de Balak, pero otros reportes sugerían usos más oscuros. De vuelta en Europa, el siglo XIX vio un resurgimiento del interés en lo oculto entre las clases educadas. Organizaciones esotéricas como la Hermetic Order of the Golden Dawn en Inglaterra estudiaban los grimorios medievales con renovado rigor académico. Uno de los miembros más prominentes de esta orden fue Samuel Liddell MacGregor Masses, un erudito británico que emprendió la tarea monumental de traducir la clavícula Salomonis del latín medieval y varios otros idiomas al inglés moderno. La traducción de Masses, publicada en 1889, se convirtió en la versión definitiva del grimorio para anglohablantes y permanece en impresión hasta el día de hoy. Masses no solo tradujo el texto sino que lo anotó extensamente, proporcionando contexto histórico y explicaciones de los símbolos y rituales descritos. Su trabajo transformó el grimorio de un texto oscuro y difícil de obtener en un documento ampliamente disponible que cualquiera podía comprar en una librería. Pero fue otro miembro de la Golden Dawn quien llevaría el conocimiento de Balak a una audiencia aún más amplia. Aleister Crowley, el infame ocultista británico, tomó el trabajo de Masses y lo publicó en el año 1904 bajo el título The Book of the Goetia of Solomon the King. Crowley agregó sus propias invocaciones y ensayos, incluyendo interpretaciones psicológicas de los rituales demonológicos que desafiaban la comprensión literal tradicional. Crowley argumentaba que los demonios del grimorio no eran necesariamente entidades externas objetivas, sino que podrían ser aspectos reprimidos de la psique humana, arquetipos del inconsciente que se manifestaban durante estados alterados de conciencia inducidos por los rituales. Esta interpretación psicológica proporcionó una manera para que personas educadas y escépticas del siglo XX se interesaran en la demonología sin necesariamente creer en la existencia literal de demonios.
Sin embargo, la propia experiencia de Crowley con los rituales sugería que, incluso si uno adoptaba una interpretación psicológica, los efectos eran reales y a menudo aterradores. En su diario mágico, Crowley registró haber realizado la invocación de Balak en varias ocasiones y describió experiencias que lo dejaron profundamente perturbado. En una entrada fechada en 1908, escribió sobre haber visto la forma de un niño que no era un niño y experimentar una sensación abrumadora de tristeza asociada con los gritos de madres que habían perdido a sus hijos. Para el siglo XX, el conocimiento de Balak había permeado múltiples estratos de la sociedad occidental. Los académicos estudiaban los grimorios como documentos históricos fascinantes que revelaban las creencias medievales sobre lo sobrenatural. Los psicólogos como Carl Jung veían los demonios demonológicos como símbolos arquetípicos del inconsciente colectivo. Los ocultistas practicantes continuaban intentando los rituales, reportando experiencias que variaban desde lo profundamente transformador hasta lo genuinamente aterrador. Y la cultura popular comenzaba a incorporar estos elementos en literatura, películas y otras formas de entretenimiento. Pero hubo un grupo que nunca abandonó la interpretación literal de los grimorios: los exorcistas oficiales de la Iglesia Católica. A lo largo de todo el siglo XX y hasta el siglo XXI, la Iglesia ha continuado manteniendo un cuerpo de exorcistas entrenados que estudian los grimorios medievales como parte de su preparación para combatir posesiones demoníacas. Estos sacerdotes, trabajando discretamente lejos de la atención pública, han mantenido viva la tradición de la demonología católica oficial. Y según algunos de estos exorcistas modernos, Balak no es simplemente una reliquia histórica o un símbolo psicológico. Es una amenaza activa y continua. El padre Gabriele Amort, quien sirvió como exorcista principal de la diócesis de Roma durante más de 30 años hasta su muerte en 2016, afirmó en múltiples entrevistas que había encontrado casos de posesión que involucraban entidades que se identificaban como parte de las legiones de Balak. Según el padre Amort, estos casos compartían características específicas. Las víctimas, a menudo niños o adolescentes, reportaban haber sido atraídas por figuras seductoras en sueños o visiones antes del inicio de la posesión. Otros exorcistas han reportado patrones similares. El padre José Antonio Fortea, un exorcista español que también es teólogo académico, ha escrito extensamente sobre demonología moderna y ha mencionado a Balak específicamente como una de las entidades demoníacas más comúnmente encontradas en casos de posesión que involucran a víctimas jóvenes. Fortea enfatiza que Balak parece tener una jurisdicción particular sobre niños y adolescentes, y que su modo de operación ha permanecido consistente con las descripciones medievales: seducción, engaño y la manipulación de esperanzas e inocencia. Estas afirmaciones de exorcistas modernos son, por supuesto, imposibles de verificar científicamente. Los escépticos argumentarían que son ejemplos de personas interpretando fenómenos psicológicos o neurológicos a través del marco de creencias religiosas preexistentes. Pero lo que es innegable es que la tradición continúa sin interrupción desde los grimorios medievales hasta las prácticas exorcísticas contemporáneas, y que el nombre de Balak ha permanecido constante a través de todos estos siglos. Y entonces, en el año 2016, algo extraordinario sucedió. El nombre de Balak, que había circulado durante siglos principalmente en círculos esotéricos, académicos y eclesiásticos, súbitamente explotó en la conciencia popular global. La causa fue una película de terror de Hollywood, pero una película basada, al menos nominalmente, en las investigaciones de dos de los demonólogos más famosos del siglo XX, Ed y Lorraine Warren. Los Warren eran investigadores paranormales estadounidenses que habían trabajado en miles de casos durante sus décadas de carrera. Lorraine afirmaba ser clarividente y medium, capaz de percibir presencias demoníacas. Ed se describía a sí mismo como demonólogo, aunque no tenía entrenamiento formal en teología o estudios académicos de demonología. Juntos investigaron algunos de los casos paranormales más publicitados del siglo XX, incluyendo el infame caso de Amityville. Pero fue otro caso, uno menos conocido públicamente, el que los llevaría a un encuentro con Balak que Lorraine Warren afirmaría haber experimentado personalmente. Y este encuentro, reinterpretado y dramatizado por el director de cine James Wan, llevaría la historia de Balak a audiencias de cientos de millones de personas en todo el mundo, recordándoles que algunos de los horrores más antiguos documentados en archivos medievales aún resuenan en el siglo XXI. Y que algunos de esos horrores tienen raíces en lugares reales, en monasterios antiguos construidos en regiones oscuras de Europa del Este, donde la línea entre la historia documentada y el misterio inexplicable se vuelve inquietantemente borrosa.
A 43 kilómetros de la ciudad de Sibiu, en el corazón de Transilvania, Rumanía, sobre las orillas del río Olt y rodeado por las imponentes montañas Fera, se encuentran las ruinas de lo que una vez fue uno de los monasterios más importantes de toda Europa del Este. Es un lugar de belleza inquietante, donde arcos góticos apuntan hacia el cielo desde paredes parcialmente derrumbadas, donde columnas románicas se alzan como centinelas de piedra vigilando un complejo que ha resistido más de 800 años de historia turbulenta. Este es el monasterio de Kra, también conocido como la Abadía Cisterciense de Kra. Y aunque millones de personas en el siglo XXI reconocerían este lugar por su aparición en la película de terror de Hollywood The Nun del año 2018, muy pocos conocen la historia real y documentada de este monasterio, una historia que es, en muchos aspectos, tan inquietante como cualquier ficción cinematográfica. Porque Kra no es simplemente un decorado pintoresco elegido por su atmósfera gótica. Es un lugar con su propia historia oscura, sus propios misterios sin resolver, y sus propias leyendas de actividad paranormal que han sido transmitidas durante generaciones y documentadas en archivos locales. Y cuando el director James Wan eligió este monasterio como la ubicación para su película sobre el demonio Balak manifestándose en forma de monja, estaba, consciente o inconscientemente, conectando su narrativa cinematográfica con siglos de tradiciones oscuras asociadas con este lugar específico. La historia documentada del monasterio de Kra comienza en el año 1202, cuando monjes de la orden cisterciense, provenientes de la abadía de Igri en lo que hoy es el condado de Timi, llegaron a esta región remota de Transilvania para establecer un nuevo monasterio. Los cistercienses eran conocidos como los monjes blancos debido a los hábitos blancos que portaban, en contraste con los hábitos negros de los benedictinos. Eran una orden reformista que enfatizaba el trabajo manual, la austeridad extrema y el aislamiento del mundo secular. Los documentos históricos que sobreviven en archivos públicos, incluyendo un importante documento fechado el 17 de abril de 1418 emitido por el rey Segismundo de Hungría, confirman que el monasterio fue fundado entre los años 1202 y 1206. Un documento adicional del capítulo general de la Orden Cisterciense del año 1206 menciona la presencia de un monje cisterciense de Transilvania, muy probablemente de Kra, en la abadía de Citeaux en Borgoña, Francia, la casa madre de toda la orden. La construcción del complejo monástico fue una empresa masiva que se extendió durante casi un siglo. Inicialmente, los edificios eran principalmente de madera, con solo una pequeña capilla de piedra construida alrededor del año 1210 o 1215. Pero en las décadas siguientes, los monjes emprendieron la construcción de una iglesia de piedra monumental que combinaría elementos del estilo románico tardío con el gótico temprano emergente. La construcción fue interrumpida catastróficamente en el año 1241 por la invasión mongola. Las hordas mongoles que arrasaron Europa del Este destruyeron el monasterio parcialmente construido, mataron a muchos de los monjes y dejaron el complejo en ruinas. Pero los cistercienses eran notablemente tenaces. Aproximadamente en el año 1260, las obras se reanudaron bajo un nuevo arquitecto que había sido entrenado en la arquitectura gótica madura, y para el año 1300, la iglesia y el ala este del monasterio estaban completos. En su apogeo durante el siglo XIV, el monasterio de Kra controlaba 10 aldeas en la región, una extensión considerable de territorio que incluía pueblos entre las actuales ciudades de Sibiu y Brao. El monasterio era un centro de poder económico, cultural y espiritual en Transilvania, y los monjes blancos que vivían allí seguían una de las reglas monásticas más estrictas de toda la cristiandad. Y aquí es donde la historia documentada comienza a volverse oscura e inquietante. Porque la vida en Kra no era simplemente austera, era brutal. Los archivos históricos y las crónicas locales preservadas en registros municipales pintan un cuadro de condiciones que rayaban en lo inhumano, incluso para los estándares medievales de austeridad monástica. Los monjes de Kra se despertaban a las 3 de la madrugada cada día. Pasaban las siguientes horas en oración y salmodia antes del amanecer. Luego trabajaban físicamente durante todo el día, cultivando campos, manteniendo edificios, copiando manuscritos. Su dieta era de una frugalidad extrema, principalmente queso, hojas de haya hervidas y pan negro. La carne estaba completamente prohibida. Dormían todos juntos en un dormitorio comunal sobre montones de paja, sin mantas incluso durante los duros inviernos transilvanos. Las consecuencias de este régimen están documentadas en los registros de entierros del monasterio que han sobrevivido. La esperanza de vida promedio de los monjes de Kra era de solo 35 a 40 años,
significativamente menor que el promedio medieval para hombres de clase alta que típicamente vivían hasta los 50 o 60 años. Los monjes literalmente se trabajaban hasta la muerte en servicio a Dios. Y están enterrados allí. Cientos de ellos. En el patio del monasterio, visible hasta el día de hoy, hay filas de tumbas marcadas con cruces de piedra simple. Generación tras generación de monjes blancos que vinieron a este lugar remoto buscando la salvación divina a través del sacrificio extremo, y que encontraron en cambio muertes prematuras en la flor de su juventud. Las leyendas locales sobre el monasterio, transmitidas oralmente durante siglos y finalmente registradas por folcloristas rumanos en los siglos XIX y XX, están saturadas de referencias a actividad paranormal. La más persistente y extendida es la leyenda de los monjes blancos fantasmales que supuestamente deambulan por las ruinas durante la noche. Según testimonios documentados en archivos de folclore local, generación tras generación de habitantes de la aldea de Kra han reportado avistar figuras vestidas con hábitos blancos moviéndose entre las columnas en ruinas después del anochecer. Estos avistamientos son notablemente consistentes en sus detalles. Las figuras nunca hacen sonido, se mueven con un deslizamiento antinatural más que caminando, y desaparecen cuando son observadas directamente o cuando alguien intenta acercarse a ellas. Más inquietantes son los reportes, también documentados en registros locales, de fenómenos poltergeist dentro del monasterio. Múltiples testigos a lo largo de los años han reportado escuchar movimientos de sillas en áreas donde no hay muebles, sentir vibraciones intensas en las paredes de piedra sin causa aparente, y experimentar sensaciones abrumadoras de tristeza o terror al entrar a ciertas secciones del complejo en ruinas, particularmente el sótano. Durante excavaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX, se hizo un descubrimiento particularmente perturbador. En un sótano del monasterio se encontraron dos tumbas sin marcar que contenían los restos de dos hombres excepcionalmente altos, ambos midiendo más de 2 metros de altura. En la época medieval, cuando la altura promedio de un hombre era significativamente menor que en la actualidad, individuos de tal estatura habrían sido considerados gigantes, anormales, posiblemente monstruosos. Los registros de las excavaciones, conservados en archivos arqueológicos rumanos, notan que estos entierros eran inusuales en varios aspectos. No estaban en el cementerio regular del monasterio con los otros monjes. Estaban en un sótano, sin marcadores, sin los rituales funerarios apropiados evidentes. Y sus esqueletos mostraban signos de malformaciones que los arqueólogos no pudieron explicar completamente. Las leyendas locales siempre habían mencionado que el monasterio había albergado gigantes en algún momento de su historia. Algunos decían que eran prisioneros. Otros sugerían que eran individuos con deformidades a quienes se les había prohibido vivir en la sociedad normal y que habían sido ocultados en el monasterio. El descubrimiento de estos esqueletos dio peso físico a estas leyendas, pero también planteó preguntas perturbadoras sobre qué exactamente había sucedido en este lugar. Y luego está el fenómeno reportado más inquietante de todos, uno que ha sido documentado por múltiples testigos independientes durante décadas: los sonidos de niños. Visitantes al monasterio, particularmente aquellos que entran al complejo cerca del atardecer, han reportado consistentemente escuchar lo que parecen ser voces de niños cantando o rezando en latín. Pero cuando buscan la fuente de estos sonidos, no encuentran a nadie. El monasterio está vacío. Las voces parecen provenir de las paredes mismas, o del aire, o de ningún lugar y todas partes simultáneamente. Estos reportes son lo suficientemente comunes y consistentes como para que los guías turísticos locales los mencionen rutinariamente. No lo presentan como superstición o leyenda, sino como un fenómeno genuino que múltiples personas han experimentado. Algunos de estos testigos son turistas escépticos de otros países que no tenían conocimiento previo de las leyendas del monasterio, lo que hace que sus testimonios sean particularmente intrigantes. El monasterio funcionó continuamente desde su fundación hasta el año 1494, cuando fue oficialmente disuelto. Los monjes restantes fueron transferidos a otras abadías, y el complejo fue gradualmente abandonado. Durante los siglos siguientes, el monasterio cayó en ruinas progresivas. Las tormentas derribaron secciones de techo. La vegetación invadió las estructuras. La invasión mongola, varias guerras, y simplemente el paso del tiempo redujeron lo que una vez fue un complejo monástico floreciente a las ruinas románticas pero inquietantes que existen hoy. Solo la iglesia principal permanece parcialmente intacta y aún en uso, habiendo sido convertida en una iglesia evangélica luterana por la comunidad sajona local. Pero el resto del complejo, las torres en ruinas, los claustros derrumbados, los sótanos oscuros,
permanecen como estaban cuando los últimos monjes se fueron hace más de 500 años. Fue precisamente esta combinación de historia documentada, arquitectura gótica genuina y reputación paranormal lo que atrajo a los cineastas en el siglo XXI. Cuando el director James Wan y su equipo estaban buscando ubicaciones para The Nun, una película que contaría una historia de origen ficticia para el demonio Balak dentro del universo cinematográfico de The Conjuring, necesitaban un monasterio real que pudiera proyectar una atmósfera de antigüedad oscura y misterio sin resolver. Kra era perfecto. Y así, en el año 2017, un equipo de filmación de Hollywood descendió sobre estas ruinas transilvanas para grabar escenas que presentarían a Balak, no en su forma tradicional de grimorio como un niño con alas montando un dragón, sino en la forma completamente nueva ideada por Wan, una monja demoníaca con rostro pálido y venas negras. La transformación de Balak de su descripción tradicional de grimorio a la monja demoníaca fue una decisión creativa de Wan, inspirada por un relato que la investigadora paranormal Lorraine Warren le había compartido. Lorraine había descrito haber visto en una visión una figura encapuchada como parte de un torbellino oscuro. Wan tomó esta descripción vaga y la desarrolló en la imagen icónica de la monja demoníaca, razonando que la forma de una monja religiosa sería particularmente aterradora y blasfema, una perversión de la santidad similar a como los demonios en la tradición cristiana son ángeles caídos que pervierten su naturaleza original. En la narrativa de la película, el monasterio de Kra es presentado como un lugar donde, durante la Edad Media, un duque obsesionado con la magia oscura había intentado invocar un demonio desde catacumbas subterráneas. El Vaticano envió agentes que mataron al duque y sellaron la grieta entre nuestro mundo y el infierno usando la sangre de Cristo. Siglos después, durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo del monasterio reabrió la grieta, liberando al demonio Balak, que tomó la forma de una monja para burlarse de la fe de las hermanas que intentaban mantenerlo contenido mediante oración constante. Esta narrativa cinematográfica es, por supuesto, ficción. No existe evidencia histórica de un duque invocando demonios en Kra, ni de agentes vaticanos sellando grietas infernales. El monasterio fue construido y habitado por monjes cistercienses, no monjas. Y aunque fue dañado durante varias guerras, incluyendo la Segunda Guerra Mundial cuando la región vio combate intenso, no hay registros de bombardeos específicos que causaran el tipo de daño catastrófico descrito en la película. Pero lo fascinante es cuántos elementos de la ficción de Wan resuenan con aspectos reales de la historia y las leyendas de Kra. La idea de una presencia demoníaca acechando el monasterio refleja las leyendas locales documentadas de actividad paranormal. La referencia a la Segunda Guerra Mundial es históricamente precisa, ya que la región efectivamente vio combate significativo. El concepto de hermanas religiosas luchando contra fuerzas demoníacas mediante oración continua refleja la realidad histórica de los monjes cistercienses que vivían allí dedicando sus vidas enteras a la oración y el sacrificio espiritual. Y luego está la conexión más intrigante de todas, la elección del nombre Balak. Wan no inventó este nombre. Es un demonio real de grimorio, uno con una historia documentada que se remonta a siglos, uno específicamente asociado en tradiciones demonológicas posteriores con tragedias involucrando niños, exactamente el tipo de horror que los sonidos de voces infantiles reportados en Kra evocan. ¿Sabía Wan sobre las leyendas específicas de Kra cuando eligió el monasterio como ubicación? ¿Conocía los reportes de voces de niños, los monjes fantasmales, los entierros misteriosos en el sótano? Los documentos públicos de producción de la película no especifican cuánta investigación histórica se realizó sobre la ubicación más allá de su idoneidad visual. Pero el resultado final es que una película de ficción sobre Balak fue filmada en un lugar real con su propia historia oscura documentada, creando una mezcla inquietante de ficción cinematográfica y misterio histórico genuino. El estreno de The Nun en 2018 tuvo un impacto masivo en la conciencia pública global sobre Balak. Súbitamente, un demonio que había sido conocido principalmente en círculos académicos, esotéricos y eclesiásticos se convirtió en un ícono de la cultura popular. Millones de personas que nunca habían oído hablar de los grimoires medievales ahora conocían el nombre de Balak. Y muchos asumían que era una invención completamente ficticia de Hollywood. Pero como esta investigación exhaustiva de archivos históricos públicos ha documentado, Balak es cualquier cosa menos ficción. Es una entidad descrita en múltiples textos históricos verificables que datan de hace siglos. Es un nombre que aparece en documentos oficiales de la Iglesia Católica, en registros de juicios de la Inquisición, en confesiones de sacerdotes acusados de herejía. Es un demonio que exorcistas modernos afirman haber encontrado en casos reales de posesión. Y es un nombre que,
a través de las leyendas y la tradición oral, ha sido asociado con dos de las tragedias de desaparición masiva de niños mejor documentadas de la historia medieval europea. El turismo al monasterio de Kra se multiplicó después del estreno de The Nun. Miles de visitantes ahora hacen la peregrinación a estas ruinas transilvanas cada año, muchos de ellos fans de las películas de terror que quieren ver el lugar donde se filmaron las escenas. Pero algunos de estos visitantes llegan con una fascinación más oscura, interesados en las leyendas paranormales reales del sitio más que en su papel cinematográfico. Y algunos de estos visitantes reportan experiencias que no pueden explicar fácilmente. Fotografías que muestran anomalías, orbes de luz o figuras sombrías que no eran visibles a simple vista cuando se tomó la foto. Grabaciones de audio que capturan sonidos inexplicables. Y, más inquietante, experiencias personales directas de fenómenos que reflejan las leyendas históricas, avistamientos de figuras con hábito blanco, sensaciones de presencias invisibles, y esos sonidos persistentes de voces infantiles que parecen emanar de las piedras antiguas mismas. Los escépticos explicarían estas experiencias como pareidolia, expectativas psicológicas influenciadas por conocer las leyendas, o interpretaciones erróneas de fenómenos naturales como corrientes de aire, asentamientos estructurales, o ecos acústicos inusuales creados por la arquitectura en ruinas. Y ciertamente, muchos reportes pueden ser explicados de estas maneras. Pero la persistencia de reportes consistentes a través de generaciones, documentados en archivos locales mucho antes de que el monasterio se convirtiera en una atracción turística o una ubicación de película, sugiere que algo sobre este lugar específico genera experiencias inusuales de manera consistente. Ya sea que uno interprete esas experiencias como encuentros con lo sobrenatural o como fenómenos psicológicos y perceptuales inusuales, el hecho permanece. Kra tiene una reputación documentada de ser un lugar donde las fronteras entre lo explicable y lo misterioso parecen particularmente delgadas. Y esta reputación existía mucho antes de que Hollywood descubriera las ruinas. Existía en las advertencias que los padres de la aldea daban a sus hijos sobre no acercarse al monasterio después del anochecer. Existía en las historias que los ancianos contaban sobre parientes que habían visto cosas inexplicables entre las columnas en ruinas. Existía en los registros escritos de folcloristas que documentaron las leyendas locales décadas antes de la era del cine de terror moderno. James Wan, al filmar su película sobre Valak en este lugar específico, estaba, quizás sin darse cuenta completamente, conectando su obra de ficción con capas profundas de historia real, tragedia documentada y misterio sin resolver. Estaba plantando la imagen cinematográfica del demonio monja sobre un terreno que ya estaba saturado con siglos de oscuridad documentada. Y para aquellos que conocen la historia completa, para aquellos que han rastreado el nombre de Valak desde los grimoires medievales prohibidos, a través de las tragedias documentadas de 1212 y 1284, pasando por los archivos de la Inquisición y las confesiones de sacerdotes atormentados, hasta llegar a los testimonios de exorcistas modernos y finalmente a las ruinas inquietantes de un monasterio transilvano donde monjes blancos murieron jóvenes y fueron enterrados en tierra oscura. La conexión entre todos estos hilos es imposible de ignorar completamente. Porque lo que emerge de este análisis exhaustivo de documentos históricos públicos no es una narrativa limpia de causa y efecto, sino algo más perturbador, un patrón. Un patrón de tragedias involucrando niños. Un patrón de muertes prematuras y pérdida. Un patrón de lugares específicos que adquieren reputaciones oscuras que persisten durante siglos. Y en el centro de este patrón, apareciendo una y otra vez en textos separados por siglos y continentes, un nombre específico. Valak. ¿Es este demonio una entidad real y objetiva, un ser sobrenatural con existencia independiente que ha estado actuando en el mundo humano durante milenios? ¿O es un concepto cultural, un arquetipo del mal que diferentes sociedades en diferentes épocas han proyectado sobre tragedias que no pueden explicar completamente, dando a lo inexplicable una forma y un nombre para hacerlo psicológicamente manejable? Los documentos históricos no pueden responder definitivamente a esta pregunta. Pero lo que los documentos sí demuestran, más allá de cualquier duda razonable, es que Valak no es una invención de Hollywood del siglo XXI. Es un nombre con peso histórico real, asociado con tragedias reales documentadas, estudiado seriamente por instituciones reales como la Iglesia Católica, y conectado con lugares reales como el monasterio de Kra que continúan generando reportes de fenómenos inexplicables hasta el día de hoy. En la tarde del 19 de marzo de 1981, una pareja de mediana edad subió las escaleras del Tribunal Superior de Danbury, Connecticut, rodeada por reporteros y cámaras de televisión. El hombre, Ed Warren,
de 53 años, llevaba un traje conservador y una expresión grave. La mujer, Lorraine Warren, de 54 años, caminaba junto a él con la compostura serena que se había convertido en su marca registrada durante décadas de aparecer en casos paranormales de alto perfil. Estaban allí para testificar en uno de los casos judiciales más inusuales en la historia legal estadounidense, el juicio de Arne Cheyenne Johnson, un joven de 19 años acusado de asesinato, cuya defensa argumentaría que había estado bajo posesión demoníaca en el momento del crimen. Los Warren afirmarían que habían presenciado esta posesión personalmente, que habían intentado ayudar al joven mediante un exorcismo, y que el demonio que lo había poseído era parte de una manifestación más amplia de actividad demoníaca que habían estado rastreando durante años. Aunque el nombre de Balak no apareció explícitamente en los documentos judiciales públicos de ese caso específico, las declaraciones de los Warren sobre la naturaleza de la entidad involucrada, sus características y su modus operandi, coincidían inquietantemente con las descripciones tradicionales del demonio de los grimoires medievales. Y este caso, junto con otro que investigarían pocos años después, eventualmente proporcionaría el material narrativo que Hollywood transformaría en el universo cinematográfico de The Conjuring, trayendo el nombre de Balak a la conciencia de cientos de millones de personas en todo el mundo. Pero para entender cómo Balak hizo esta transición del oscurantismo medieval a la cultura popular del siglo XXI, primero debemos entender quiénes eran Ed y Lorraine Warren, que afirmaban haber descubierto durante su carrera de más de 50 años investigando lo paranormal, y por qué sus testimonios sobre demonios como Balak continúan siendo tomados seriamente por ciertos segmentos de la población incluso en nuestra era científica. Edward Warren Mahoney nació en 1927 en Bridgeport, Connecticut. Lorraine Rita Moran nació en 1927 en el mismo estado. Se conocieron cuando eran adolescentes y se casaron en 1945, cuando Ed tenía 17 años y Lorraine 16. Desde el principio, su relación estuvo marcada por un interés compartido en lo paranormal, aunque inicialmente de una manera bastante modesta. Ed pintaba casas embrujadas y las vendía a turistas. Pero con el tiempo, este hobby se convirtió en algo mucho más serio. Lorraine afirmaba ser clarividente, capaz de percibir presencias espirituales y recibir visiones de eventos pasados o futuros. Ed se autodescribía como demonólogo, aunque no tenía entrenamiento formal en teología académica. Juntos comenzaron a ofrecer sus servicios para investigar reportes de actividad paranormal, inicialmente sin cobrar y simplemente por fascinación con el fenómeno. Durante las décadas de 1950 y 60, los Warren gradualmente construyeron una reputación en los círculos paranormales del noreste estadounidense. Investigaron cientos de casos de supuestas casas embrujadas, posesiones y otras manifestaciones sobrenaturales. Trabajaban frecuentemente con sacerdotes católicos, particularmente exorcistas, y Ed eventualmente fue nombrado por la Iglesia Católica como consultor demonológico laico, aunque su estatus exacto dentro de la jerarquía eclesiástica ha sido tema de debate. El caso que catapultó a los Warren a la fama nacional fue la investigación de Amityville en 1976. La casa en 112 Ocean Avenue en Amityville, Nueva York, había sido el sitio de un asesinato masivo familiar en 1974, cuando Ronald DeFeo Jr. mató a sus padres y 4 hermanos mientras dormían. Un año después, la familia Lutz compró la casa y afirmó experimentar actividad paranormal aterradora que los forzó a huir después de solo 28 días. Los Warren investigaron las afirmaciones de los Lutz y concluyeron que la casa estaba genuinamente infestada por múltiples entidades demoníacas. Su testimonio proporcionó la base para el libro Superventas de Amityville Horror y las múltiples películas que siguieron. Aunque el caso de Amityville ha sido extensamente desacreditado por investigadores escépticos que encontraron evidencia de fraude y fabricación, estableció a los Warren como las figuras paranormales más famosas de Estados Unidos. Pero fue otro caso, uno menos conocido públicamente pero potencialmente más significativo desde una perspectiva demonológica, el que eventualmente conectaría a los Warren con Balak de manera que resonaría a través de décadas. Este fue el caso de Maurice Theriault, también conocido como Frenche, un canadiense francés que los Warren investigaron en 1985. Maurice Theriault era un granjero de tomates que vivía cerca del monasterio de Kra en Transilvania, Rumanía. Según los registros de los Warren documentados en sus archivos personales que ahora forman parte de colecciones museísticas públicas, Theriault experimentó lo que ellos describieron como una de las posesiones demoníacas más violentas y documentadas que habían presenciado. Durante las sesiones de exorcismo que los Warren filmaron, Theriault supuestamente sangraba de los ojos,
Su cabeza se dividía con heridas espontáneas, erupciones en forma de cruces aparecían en su cuerpo, y manifestaba conocimiento de idiomas que no había estudiado. Ed Warren afirmó en múltiples entrevistas documentadas en archivos de medios que la posesión de Theriault era genuina y que habían capturado evidencia en video de fenómenos que no podían explicar mediante medios naturales. Aunque muchos escépticos han cuestionado la autenticidad de esta evidencia, el caso de Theriault se convirtió en uno de los más citados en la literatura demonológica católica moderna como un ejemplo de posesión documentada con múltiples testigos. Lo que hace que el caso de Theriault sea particularmente relevante para la historia de Balak es la conexión geográfica. Theriault vivía en la región del monasterio de Kra, el mismo monasterio que siglos más tarde sería utilizado como ubicación para Denan. Los Warren reportaron que Theriault había visitado las ruinas del monasterio poco antes del inicio de su posesión, y que había experimentado algo allí que no pudo articular completamente pero que lo había dejado profundamente perturbado. Aunque los Warren nunca identificaron públicamente la entidad que poseía a Theriault como Balak específicamente durante la época de la investigación original en los años 80, años más tarde Lorraine haría conexiones retrospectivas. En entrevistas conducidas en los años 2000, después de que el interés en lo paranormal había experimentado un resurgimiento gracias a programas de televisión y películas, Lorraine describió haber tenido visiones relacionadas con el caso de Theriault que involucraban una figura encapuchada oscura que emanaba malevolencia. Fue esta descripción, esta visión de Lorraine de una presencia oscura y encapuchada, la que eventualmente inspiraría al director James Wan cuando estaba desarrollando el personaje del demonio para The Conjuring 2. Wan se reunió con Lorraine Warren mientras investigaba para la película, y ella compartió con él sus experiencias y visiones. Wan tomó la descripción vaga de Lorraine de una figura encapuchada en un vórtice oscuro y la desarrolló en la imagen icónica de la monja demoníaca. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante en términos de cómo se entrelaza la realidad histórica con la ficción cinematográfica. Cuando Wan necesitaba un nombre para su demonio monja, no inventó uno de la nada. En cambio, consultó grimorios demonológicos históricos reales, específicamente la clavícula Salomonis. Y allí encontró a Balak, un demonio con una historia documentada de siglos que incluía asociaciones con tragedias involucrando niños, con seducción y engaño, y con la capacidad de adoptar formas engañosas. La elección de Wan de usar el nombre Balak no fue arbitraria ni accidental. Fue una decisión deliberada de conectar su ficción cinematográfica con una tradición demonológica histórica real. Y al hacerlo, Wan involuntariamente, o quizás muy conscientemente, estaba cerrando un círculo que conectaba el siglo XXI con el siglo XIII, Hollywood con Amélie, el cine de terror moderno con tragedias medievales documentadas. The Conjuring 2 se estrenó en 2016, presentando a Balak en forma de monja como el antagonista principal. La película fue un éxito masivo, recaudando más de $320 millones en todo el mundo. Pero lo más significativo fue el impacto cultural del personaje de Balak. La imagen de la monja demoníaca con su rostro pálido, labios y venas negros, y presencia aterradora se volvió instantáneamente icónica. Lo que la mayoría de las audiencias no sabían mientras veían la película era que el nombre en la pantalla, Balak, no era una invención de guionistas de Hollywood. Era un nombre con peso histórico real, un nombre que aparecía en textos de hace siglos, un nombre asociado con tragedias reales documentadas en archivos públicos oficiales. El éxito de The Conjuring 2 llevó directamente a The Nun en 2018, una película completa dedicada a explorar los orígenes ficticios de Balak. Y como hemos documentado, esta película fue filmada en el monasterio de Kra Real en Transilvania, el mismo lugar conectado con el caso de Maurice Theriault, creando una convergencia extraordinaria de ficción cinematográfica, investigación paranormal moderna y ubicaciones históricas reales con sus propias leyendas oscuras. The Nun fue un éxito aún mayor que su predecesora, recaudando más de $365 millones globalmente. Una secuela, The Nun 2, fue lanzada en 2023 y también tuvo un éxito comercial significativo. Entre todas las películas, cientos de millones de personas en todo el mundo han sido expuestas al nombre de Balak, aunque la mayoría lo considera puramente ficción. Pero para los historiadores, demonólogos, y aquellos que han rastreado la historia completa desde los grimoires medievales hasta el presente, la historia de Balak representa algo mucho más complejo que simplemente ficción de entretenimiento.
Representa un caso fascinante de cómo las leyendas oscuras, las tragedias históricas reales y los miedos humanos persistentes pueden ser transmitidos a través de siglos, transformándose y adaptándose a cada nueva era mientras mantienen ciertos elementos centrales consistentes. Consideremos el patrón completo que emerge cuando examinamos todos los documentos históricos juntos. En el siglo XVI y XVII, grimorios como la Clavícula Salomonis documentan a Balak como un demonio específico con características y poderes particulares. Estos no son textos de ficción entretenida. Son manuales serios usados por personas que creían genuinamente que estaban documentando entidades sobrenaturales reales. En el año 1212, la Cruzada de los Niños resulta en miles de jóvenes desapareciendo, muchos vendidos como esclavos, en circunstancias que los cronistas medievales documentan meticulosamente en más de 50 crónicas separadas. Décadas o siglos después, demonólogos comienzan a atribuir retrospectivamente esta tragedia a la influencia de Balak. En el año 1284, 130 niños desaparecen de Amelín en un solo día, un evento documentado tan exhaustivamente por la comunidad traumatizada que inscripciones conmemorativas permanecen visibles en edificios hasta el siglo XXI. Esta tragedia también es eventualmente atribuida a Balak por estudiosos de demonología. Durante los siglos siguientes, sacerdotes católicos son procesados por la Inquisición por poseer grimorios prohibidos y por intentar invocar a Balak. Sus confesiones, registradas en archivos judiciales oficiales, describen experiencias que ellos interpretaron como encuentros genuinos con esta entidad demoníaca. En el monasterio de Kra en Transilvania, durante más de 200 años de operación activa y luego durante siglos de abandono, generaciones de testigos reportan fenómenos inexplicables. Estos reportes son documentados en archivos de folclore local mucho antes de que el sitio tenga cualquier conexión con entretenimiento masivo o turismo paranormal. En el siglo XX, investigadores paranormales como los Warren afirman encontrar casos de posesión que involucran entidades con características que coinciden con las descripciones históricas de Balak. Estos casos son documentados en filmaciones, testimonios de testigos y registros que forman parte de archivos museísticos accesibles al público. Y finalmente, en el siglo XXI, estas diversas hebras de historia, leyenda, tragedia documentada y creencia paranormal se entrelazan en productos de cultura popular que exponen a audiencias masivas globales a un nombre y un concepto que tiene raíces genuinas en documentación histórica verificable. ¿Qué debemos hacer con este patrón? ¿Cómo interpretamos la persistencia del nombre Balak a través de tantos siglos, contextos y culturas diferentes? Para los creyentes religiosos, particularmente católicos que aceptan la existencia literal de demonios, la respuesta es directa. Balak es una entidad demoníaca real que ha estado operando en el mundo humano durante milenios. Los grimoires lo documentaron correctamente. Las tragedias históricas fueron causadas genuinamente por su influencia. Los exorcistas modernos continúan encontrándolo porque continúa manifestándose. Para los psicólogos y científicos sociales, la explicación sería muy diferente. Balak es un arquetipo cultural, una forma simbólica que las sociedades humanas han usado para dar sentido a tragedias que de otra manera serían incomprensibles. Cuando niños desaparecen en masa en circunstancias misteriosas, las mentes humanas buscan patrones y causas. En eras donde lo sobrenatural era el marco explicativo dominante, atribuir tales tragedias a fuerzas demoníacas proporcionaba una narrativa que hacía lo incomprensible psicológicamente manejable. Para los folcloristas y académicos culturales, Balak representa un caso fascinante de transmisión de leyendas a través de múltiples medios y épocas. El nombre y el concepto han viajado desde textos esotéricos medievales, a través de archivos eclesiásticos y judiciales, hacia leyendas orales locales, y finalmente a productos de entretenimiento masivo modernos, transformándose en cada etapa mientras mantienen ciertos elementos centrales. Lo que es innegable, independientemente de la interpretación que uno adopte, es que Balak no es simplemente una invención reciente de Hollywood. Tiene una historia real, documentada en archivos públicos verificables que cualquiera puede consultar. Los grimoires existen y pueden ser examinados en bibliotecas especializadas y colecciones de manuscritos. Los registros de la Inquisición están disponibles en archivos del Vaticano y otras instituciones eclesiásticas. Las crónicas de la Cruzada de los Niños están accesibles en múltiples archivos europeos. Las inscripciones en Amelín todavía pueden ser vistas por cualquier visitante. El monasterio de Kra está abierto al público y sus archivos históricos están disponibles para investigadores. La pregunta final no es si estos documentos y lugares existen, porque claramente existen.
La pregunta es cómo interpretamos la historia que cuentan colectivamente. Y esa es una pregunta que cada individuo debe responder según su propio marco de creencias, experiencias y comprensión del mundo. Lo que esta investigación exhaustiva ha demostrado es que hay suficiente documentación histórica real, suficientes tragedias verificadas, suficientes testimonios consistentes a través de siglos, como para que la historia de Balak sea, como mínimo, profundamente inquietante. Ya sea que uno crea en la existencia literal de entidades demoníacas o no, el hecho permanece que durante más de 8 siglos, personas en múltiples países, en circunstancias variadas, han reportado experiencias que ellos atribuyeron a una fuerza maligna específica identificada por este nombre específico. Y el patrón continúa hasta el presente. Después del estreno de las películas de The Nun, hubo un aumento documentado en reportes a exorcistas católicos de personas que afirmaban estar experimentando problemas después de involucrarse con material relacionado con Balak, ya sea viendo las películas, investigando los grimoires, o visitando ubicaciones asociadas con las leyendas. Algunos exorcistas reportaron que individuos que habían intentado invocar a Balak como un desafío o experimento después de ver las películas posteriormente experimentaron lo que interpretaron como manifestaciones demoníacas genuinas. El padre José Antonio Fortea, el exorcista español y teólogo mencionado anteriormente, publicó advertencias públicas después del estreno de The Nun, aconsejando a las personas que no trataran el material de la película como entretenimiento inofensivo si tenían inclinaciones a experimentar con lo oculto. Fortea enfatizó que, independientemente de las libertades artísticas que las películas tomaran con la teología demonológica, el nombre Balak era real y estaba asociado con una tradición genuina de demonología católica que no debía tomarse a la ligera. Advertencias similares fueron emitidas por otros exorcistas en varios países. No estaban preocupados por el entretenimiento en sí, sino por el potencial de que individuos curiosos o escépticos intentaran invocar a Balak como una especie de experimento para probar si los demonios realmente existían. Los exorcistas argumentaban que tales experimentos eran extremadamente peligrosos, independientemente de si uno creía en demonios o no, porque el estado psicológico inducido por tales rituales podía crear vulnerabilidades que podían ser explotadas por fuerzas que ellos consideraban genuinamente malignas. Hoy, en el año 2025, más de 8 siglos después de que los niños desaparecieron de Amelín, más de 4 siglos después de que Johann Guille publicara su catálogo de demonios, y varios años después de que millones vieran la imagen de la monja demoníaca en pantallas de cine, Balak permanece como un nombre que conecta el pasado medieval con el presente moderno. La tragedia histórica documentada con el entretenimiento contemporáneo, las creencias religiosas con el escepticismo científico. El monasterio de Krat todavía se alza en Transilvania, sus ruinas góticas aún generando reportes de experiencias inexplicables de visitantes que no saben nada sobre su historia paranormal. Los archivos del Vaticano aún contienen los registros de cuando los grimoires fueron prohibidos y de los sacerdotes que fueron castigados por poseerlos. Las bibliotecas especializadas todavía guardan copias de la clavícula Salomonis donde cualquier investigador curioso puede leer las descripciones originales de Balak. Y en Amelín, Alemania, los turistas todavía caminan por la Bungelosenstraße, la calle donde no se permite música, una prohibición que se ha mantenido durante más de 700 años como memorial a niños que nunca regresaron. Estas no son ficciones. Son realidades documentadas, lugares reales, objetos físicos que cualquiera puede visitar o examinar. La interpretación de lo que significan, de cómo deben entenderse, permanece abierta al debate. Pero su existencia es innegable. Y quizás eso es lo más inquietante de todo. No que una película de terror haya inventado un demonio aterrador para entretenimiento, sino que esa película tomó un nombre de historia real documentada, un nombre asociado con tragedias verificables que han quedado sin explicación satisfactoria durante siglos, un nombre que ha aparecido consistentemente en contextos de pérdida inexplicable de niños, y lo presentó a una audiencia global que en su mayoría asume que es completamente ficticio. Balak, ya sea demonio, arquetipo psicológico, o simplemente un nombre conveniente que las culturas humanas han adjuntado repetidamente a lo incomprensible, representa un puente inquietante entre el pasado documentado y el presente mediático, entre la tragedia histórica real y el entretenimiento de ficción, entre lo que sabemos con certeza que sucedió y lo que nunca podremos explicar completamente. Los niños de la cruzada de 1212 desaparecieron. Esto está documentado en más de 50 crónicas independientes. Los 130 niños de Amelín desaparecieron el 26 de junio de 1284. Esto está grabado en piedra en edificios que aún permanecen en pie.
Los monjes del monasterio de Kra murieron jóvenes y están enterrados en tumbas que aún pueden visitarse. Los grimoires que describen a Balak existen en archivos públicos accesibles. Los registros de la Inquisición documentan sacerdotes que confesaron intentar invocar a Balak. Exorcistas modernos afirman encontrar casos relacionados con esta entidad. Y millones de personas en todo el mundo conocen ahora el nombre de Balak gracias a películas de Hollywood. Todas estas cosas son verificablemente ciertas, lo que significan colectivamente, cómo deben interpretarse, y si apuntan hacia la existencia de una fuerza sobrenatural real o simplemente reflejan la persistente necesidad humana de dar forma y nombre a lo incomprensible, permanece como una pregunta sin respuesta definitiva. Y quizás esa ambigüedad, esa imposibilidad de resolución final, es precisamente lo que hace que la historia de Balak sea tan profundamente inquietante. No es una leyenda claramente ficticia que podamos descartar fácilmente. Ni es un fenómeno completamente explicado que podamos archivar cómodamente bajo causas naturales conocidas. Es algo intermedio. Algo que conecta tragedias históricas reales con creencias sobrenaturales persistentes. Algo que ha sido documentado por suficientes testigos creíbles, en suficientes contextos diferentes, a través de suficientes siglos, como para que no pueda ser simplemente descartado, pero que también resiste explicación científica completa y satisfactoria. Y en el año 2025, más de 800 años después de que comenzara esta historia documentada, el nombre de Balak aún resuena. Aún aparece en nuevos contextos. Aún genera reportes de experiencias inexplicables. Y aún conecta el pasado con el presente de maneras que desafían nuestra comprensión completa. El misterio, permanece sin resolver. Y quizás siempre lo estará.